Hola grupo, bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Empezamos nueva y última unidad. Nos vamos a entrar en esta oportunidad en el mundo de la traducción jurídica y su diferencia con la traducción pública. Vamos a explorar qué diferencia a la especialidad jurídica del acto de certificación, cómo se mueven los documentos personales en el circuito administrativo y cuáles son los ritos más habituales, ¿sí?, al trasladarlos del inglés al español y viceversa. Bueno, si bien no va a hacer falta poner un pie en el juzgado, pero sí la idea es llegar con curiosidad, ¿sí?, y con el criterio que venimos de alguna manera afilando a lo largo de estos casi 3 años de formación. Bueno, en el primer texto que tenemos esta semana vamos a conocer la diferencia entre traducción jurídica y traducción pública o traducción jurada, como también se la conoce. Dos conceptos que muchas veces se usan como si fueran sinónimos, pero que en realidad hacen referencia a dimensiones distintas en cuanto al trabajo del traductor. Además, vamos a ver cómo se regula esta actividad en Argentina, qué son los colegios profesionales, qué funciones cumplen y qué implica estar matriculado, ¿sí? Bueno, primero vamos a hablar de traducción jurídica. Una traducción jurídica es aquella que trabaja con documentos vinculados al derecho, ¿sí?, en cualquiera de sus ramas: civil, penal, comercial, laboral, administrativa, internacional, bueno, etcétera. Por lo tanto, este tipo de traducciones exige que el profesional tenga conocimiento del discurso jurídico, un manejo preciso de la terminología, un dominio clarísimo de las convenciones textuales en cuanto a los textos relacionados con el derecho, comprensión de cómo funciona este tipo de discursos como práctica social. Es decir, la traducción jurídica no es una certificación, sino un campo temático, ¿sí? Y algo importante, no todos los textos jurídicos necesitan un traductor matriculado. Ejemplos de documentos legales no sujetos a certificación pueden ser manuales internos, instructivos de empresas, informes de cumplimiento, documentación académica, perdón, entre muchos otros. En estos casos, cualquier traductor especializado en el área jurídica puede realizarlos siempre que cuente con la competencia profesional necesaria. Ahora bien, la traducción pública o jurada no se define por el tema del texto, sino por el estatus legal del traductor. Una traducción pública es aquella que requiere certificación, debe tener firma y sello del traductor público, ¿sí? Se realiza conforme a las normas oficiales, ¿sí? Otorga validez legal al documento en el país donde se debe presentar. Y esto supone que el traductor público está primero matriculado, ¿sí?, fue reconocido por el organismo competente, y segundo, o sea, por lo tanto, tiene fe pública, es decir, su firma tiene valor jurídico. ¿Cuáles pueden ser esos organismos habilitantes? En España, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Colegio de Profesionales de acá de Argentina, como un colegio, ¿sí?, de traductores, cualquiera, puede ser el Colegio de Traductores de Santa Fe. Los colegios de traductores públicos son los organismos legales que habilitan, registran y controlan a los traductores públicos, por eso están directamente vinculados con lo que vimos sobre el rol del traductor como profesional con fe pública. Sin matrícula en el colegio, el ejercicio no es válido legalmente hablando, ¿sí? Es por eso que la traducción pública es un régimen profesional y no un campo temático. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Uno puede ser traductor público y traducir textos que no sean jurídicos, por ejemplo, certificados médicos, diplomas, boletines de notas. Y al revés, puede haber traducciones jurídicas realizadas por traductores no matriculados si el documento no requiere una certificación.
Bueno, pasando al siguiente apunte que tenemos esta semana, la traducción de documentos personales. Es un documento súper interesante porque allí les mostramos muchos ejemplos que vamos a nombrar ahora brevemente. Bueno, ¿qué tipo de textos son estos? Son documentos registrales, es decir, partidas de nacimiento, certificados de matrimonio, defunciones, legalizaciones, documentos emitidos por registros civiles y otras oficinas oficiales, digamos. Casi siempre estos documentos deben presentarse ante alguna autoridad, no ante lectores comunes. Por eso, el lector del texto meta, nuestro público, suele ser un empleado administrativo, un juez, un área de registros, migraciones, pueden ser universidades, consulados, ¿sí? ¿Por qué se traducen? ¿Con qué objetivo se traducen? Porque la ley dice que cualquier documento en otro idioma debe presentarse traducido al español por un traductor público, aunque el funcionario sepa inglés o chino o bueno, lo que sea. Algo muy importante, la traducción tiene que verse como una traducción, no debe parecer un documento original. ¿Por qué? Porque podría confundirse con un documento falso, ¿sí? El lector debe saber, debe conocer que este texto deriva de otro, ¿sí? Los documentos registrales tienen estructuras estables, fijadas por uso o por legislación. Suelen tener expresiones fijas y referencias propias de cada cultura, ¿sí? Como nombres, instituciones, nombres de instituciones o cargos, nombres de cargos, de organismos, lugares, ¿sí? O figuras legales que pueden no existir en otros países y por eso muchas veces no existe un equivalente exacto en la lengua de llegada. Entonces, para poder reconocer estas diferencias, lo ideal es conocer bien cómo se organizan estos documentos y revisar modelos y ejemplos de uso. El apunte muestra las diferencias que hay en la superestructura de los documentos dependiendo del país que los emite. En nuestro país, por ejemplo, hay cambios en las regulaciones interprovinciales, es decir, cada provincia tiene su propio formato de actas. Vamos a ver acá actas de nacimiento. Vemos una partida de nacimiento de Jujuy, que es distinta a la de Córdoba, ¿sí? Una de Reino Unido, con diferencias entre Inglaterra y Gales por un lado y Escocia e Irlanda del Norte por el otro. Y por último, una partida de nacimiento vemos acá de Estados Unidos que difiere también de acuerdo al estado que la emite. La recomendación general a la hora de traducir los elementos del texto de origen es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Bueno, ¿qué elementos se traducen? En una parte del apunte dice que todo se traduce y si no se traduce, se describe. A ver, esto incluye sellos, logos, membretes, marcas de agua, partes ilegibles del texto, tachaduras, escritos a mano, fotografías, ¿sí? Y para hacer esas descripciones se usan los corchetes, ¿ven? Así, como en los ejemplos que les dejé acá. Bueno, ahora bien, ¿qué hacemos con los nombres propios? Ya sabemos que los nombres propios no se traducen, las direcciones tampoco, se transcriben tal cual. Los nombres de instituciones, ¿qué hacemos? Bueno, se traducen si existe un equivalente oficial y para la normativa extranjera debemos buscar si existe ya una traducción oficial y si no existe, se deja como el original y se explica entre corchetes. Las fechas, bueno, las fechas suelen ser una gran fuente de errores y de confusiones. En Estados Unidos se usa primero el mes, después el día y después el año. Y nosotros acá en Argentina usamos primero el día, después el mes y por último el año. Y por eso puede ser un poco confuso. Siempre, si no estamos seguros, lo que vamos a hacer es consultar con el cliente, ver cómo están el resto de las fechas en el documento y, por último, y más importante, usando nuestro criterio traductor. Bueno, ¿qué pasa con los errores del original? ¿Podemos corregirlos?
Bueno, depende. Si es un error tipográfico común, sí, se puede corregir, pero si el error es en datos, ¿sí? Datos sensibles, datos importantes del documento como, no sé, un nombre, un número, una fecha, un lugar, lamentablemente debemos reproducirlos tal cual y agregar entre corchetes esto que acá se llama sic, como vemos en el ejemplo. Sic es un adverbio latino, ¿sí? Sic erat scriptum, que significa así fue escrito, ¿sí? Bueno, por último, esta semana tenemos un artículo que compara 70 certificados de antecedentes penales de 6 países para analizar cómo cambian su estructura, su nombre, su función y su lenguaje. El objetivo que tiene este texto es brindar herramientas prácticas para entender y traducir estos documentos y este tipo de documento. La lectura muestra que la forma, la terminología y el sentido varían según el sistema jurídico, ¿sí? Lo que plantea desafíos importantes a la hora de traducir documentos penales, porque los desafíos radican en la diferencia entre cultura, ¿sí? Especialmente en la traducción jurídica y jurada. Lo que hizo la autora fue recopilar 70 certificados reales, 10 por país, y los comparó para ver cómo se llaman en cada país. Tienen un montón de nombres distintos, lo van a ver. Qué información contienen, sellos, firmas, datos personales, etc. Cómo funciona el sistema burocrático para obtenerlos en cada lugar. En qué difieren los sistemas legales, ¿sí? Derecho continental y la common law. Qué problemas concretos aparecen al traducirlos entre inglés y español. El objetivo que tiene este artículo es ayudarnos, a nosotros los traductores, pero especialmente al traductor público, a conocer cómo es el documento original en cada país, qué información obligatoria debe tener ese documento, cómo respetar el registro jurídico correspondiente, qué términos no se pueden traducir de forma literal porque no existen equivalentes exactos. Es un artículo muy interesante. Bueno, al final del artículo hay varios links que pueden consultar para usar como modelo o como texto paralelo y que nos va a ayudar muchísimo con la realización del trabajo práctico 22. Tienen además una carpeta en la sección de material de lectura en la que encuentran un modelo de traducción pública con comentarios que les dejamos, que los va a ayudar, los van a guiar con la traducción del trabajo práctico y un documento en el que van a encontrar términos claves en inglés para la traducción de documentos penales. Bueno, espero que esta videoclase introductoria a la nueva unidad y a la última unidad les sea útil para encarar los contenidos y las actividades que tenemos esta semana. Cualquier duda o consulta, como siempre, los leo en el foro. Les deseo una buena semana y les mando un saludo.